Bien, entonces continuando con el desarrollo del tema que habíamos empezado en los dos videos anteriores, vamos a ver el modelo de electrones libres. Ya habíamos hablado rápidamente de que este modelo, que viene de la mecánica estadística, se ajusta bastante bien a, digamos, la forma en que están armados, construidos estas estructuras cristalinas y cómo los electrones se mueven en ellas. Habíamos hablado del modelo de gas de electrones, puesto que en una estructura cristalina con estas características, los electrones de las últimas órbitas y los electrones de valencia de estos átomos están girando, están moviéndose no alrededor de un átomo en particular, sino en una vecindad de esa estructura cristalina. Y este tipo de movimiento, de comportamiento, le otorga características muy similares a un gas, a las partículas que se mueven en un gas. Como estas partículas son electrones, en este caso se le llama gas de electrones. Estas características de electrones débilmente ligados a sus átomos y que conforman o que forman parte, digamos, de todo un entorno, de toda una vecindad, se llama modelo de electrones libres para los metales. Y explica, digamos, el por qué los metales tienen características conductivas tan buenas. Ya habíamos hablado también que el modelo de electrones libres no lo vamos a desarrollar, a explicar a través de la mecánica cuántica, o por lo menos utilizar el formalismo que hemos venido utilizando, porque claro, la cantidad grande de electrones que están involucrados en estos procesos hace imposible una aplicación de una función de onda para cada electrón que compone cada átomo, o por lo menos de los electrones de valencia, digamos, que están ligados o vinculados a cada átomo, o que cada átomo aporta a la estructura cristalina. Esto sería una descripción más realista. Vamos a utilizar una herramienta matemática y una descripción que me ofrece la mecánica estadística. La mecánica estadística es la parte de la física que describe el comportamiento de una población muy grande de partículas. Entonces, vamos a usar algunos desarrollos que ya habíamos hecho. Ustedes recordarán esto, la caja de potencial, una partícula confinada a una cierta región del espacio en una caja de potencial. Bueno, hay muchas similitudes con los electrones en esta estructura cristalina que se comportan de una característica, con una característica muy similar. Porque los electrones, si bien son electrones libres, es decir, pueden moverse con absoluta libertad, lo hacen en un espacio restringido, que bien podría ser modelado por una caja de potencial donde las caras de esa caja le imponen limitaciones en cuanto al desplazamiento del electrón. Los electrones dentro de esta caja se mueven como partículas libres. Fuera de ella, no pueden pasar, no pueden atravesar las paredes. Cuando discutimos ese tema, en ese momento, habíamos llegado a encontrar esta expresión matemática que me permitía calcular los valores de los niveles de energía en los que se acomodaba esa partícula, esas partículas confinadas en la caja, pero claro, ahora descripta a nivel tridimensional. Y entonces aparecían estos términos Nx y Ny y Nz que entraban en la fórmula que me daban los niveles de energía, sumando de esta manera los cuadrados de esos valores. Esto configuraba o me permitía decir que esto era equivalente a un n cuadrado, que es el número cuántico principal que ya habíamos venido hablando desde la aplicación de la ecuación de Schrödinger, pero ahora calculado a través de los valores que podían tomar cada uno de los términos que componían ese n. Muy bien, vamos a utilizar entonces digamos, este modelo. Perfecto. Vamos a describir entonces el comportamiento de los electrones a través de, repito, la mecánica estadística. Una de las magnitudes físicas que necesitamos definir para poder describir correctamente el comportamiento de esta partícula es el número de n, es decir, diferencial de n en realidad, que me está dando
la cantidad de estados posibles de energía que pueden tener esas partículas dentro de esa caja potencial en un intervalo de energía diferencial de E. Número de estados posibles por unidad de energía. Eso es este numerito de acá que se llama densidad de estados. Es decir, la cantidad de estados cuánticos que están contenidos o que pueden existir dentro de un intervalo de energía me da lo que se llama densidad de estados cuánticos y está representado en realidad no por una constante, sino por un número, por una función g de E que tiene obviamente como variable independiente a la energía. Para poder hacer más gráfico este cálculo, vamos a suponer que hacemos una gráfica de todos los posibles valores que pueden tomar Nx, Ni, Nz para estados reales físicos dentro de este sistema de referencia. Vamos a llegar a la conclusión que como estos números deben satisfacer esta igualdad, porque recuerden ustedes que aquí están vinculados a través digamos, de la función de energía, de la función matemática que me da los valores de energía. Entonces, esto que está aquí, esto que está acá, esta cantidad, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los términos que componen el valor de n, gráficamente, dentro de esta gráfica, apuntan o dan los puntos sobre una superficie esférica, donde nRS, este valorcito de acá, gráficamente representa el radio de esa circunferencia. Ahora bien, esto extendido a todo el espacio, a este espacio, al NX, descrito por el sistema de referencia NX, NY, NZ, está hablando de un volumen. Pero desde el punto de vista físico, para que tengan realidad física, los valores a los cuales tienen que estar restringidos NX, NY, Z son todos valores positivos. Eso me deja como posibilidad física a todos los puntos que pertenecen al primer octante de esta superficie esférica. Es decir, es un octavo de este número de acá, superficie de la esfera 4/3 de pi por el radio al cubo, el radio es nRS, un octavo de esta superficie, del volumen, están contenidos todos los puntos que tienen realidad física en tanto y en cuanto los valores que pueden tomar Nx, Ni y Nz. Ahora bien, las partículas que estamos modelando son electrones. Y los electrones pueden existir en un mismo estado de energía en dos valores o en dos estados alternativos dependiendo de su número de spin. Pueden tener el mismo valor energético, pero de a dos ubicados en cada nivel de energía según su spin sea un medio o menos un medio. Por lo tanto, el valor de n, este numerito n, que me da la cantidad de estados por intervalo de energía, se puede escribir de esta manera. Está representado en esta gráfica por todos los puntos que pertenecen a la superficie, que me dan ternas de valores de n, nx, ni y nz, que tienen realidad física, y que entonces tiene que ser multiplicado por 2. Acuérdense que los puntos con realidad física es un octavo del volumen de la esfera. Al multiplicar por 2, para tener en cuenta los dos electrones que pueden estar en cada estado de energía, me quedo con 1/3 de pi por nRS al cubo, y este es el valor de n, número de estados de energía, números de estados cuánticos en un intervalo de energía. La energía de los estados correspondientes a los puntos sobre la superficie de la esfera están representados por esos puntos, con un radio nRS, y entonces de la ecuación anterior, esta de acá, reemplazamos nRS en esta sumatoria, en este paréntesis, queda la expresión de la energía en términos del radio de la esfera dado por esta manera, y entonces, combinando la ecuación 12 con la 11, es decir, despejando nRS de acá y reemplazándolo acá y haciendo las cuentas adecuadas, tengo una expresión definitiva para el número de estados de energía en un determinado intervalo de energía, que está dependiendo obviamente de la energía a la 3 medios. La derivada de n respecto de E
es decir, la derivada de esta expresión respecto de E, me da la función de estados o la densidad de estados, esta función G de E que había definido al principio. Entonces, el diferencial de n es esto de acá, el cociente de diferencial de n, diferencial de E, me permite encontrar la expresión matemática para la función densidad de estados que tiene como variable independiente la energía elevada a la 1 medio. Todo esto es válido para el modelo de electrón libre que estamos analizando, es decir, bajo el supuesto con el que estamos trabajando. Ahora bien, habíamos dicho que la mecánica estadística hace una distribución estadística, valga la redundancia, respecto de cómo se comportan esas partículas. En realidad, lo que nos estamos interesando nosotros, de la manera que hemos establecido la formulación, estamos interesados por la distribución de las partículas dentro de cierto intervalo de energía. La aplicación más sencilla que modela el comportamiento de un conjunto grande de partículas es la que hace la mecánica estadística para estudiar el comportamiento del gas, lo que da la pauta, digamos, de las teorías cinéticas de gases. Allí estamos trabajando bajo ciertos supuestos que dicen que las partículas que componen ese gas son partículas indistinguibles, es decir, no podemos identificarlas, no son individuales, no son identificables. Son partículas cuya interacción entre ellas es despreciable, cuya interacción con las paredes también es despreciable. Básicamente estos dos últimos postulados lo que se aseguran es el principio de conservación de la energía, que los choques entre ellas en un modelo de gas es un choque perfectamente elástico, nuevamente no hay pérdida de energía, y que la distribución de el número promedio de partículas que están contenidas o que tienen un estado de energía determinado es proporcional a este término, un exponencial donde aparece la energía y donde aparece la temperatura absoluta. El K es una constante llamada constante de Boltzmann. Aparentemente, habíamos dicho que a los electrones los vamos a tratar como un gas de electrones. Parecería conveniente este tipo de distribución para modelar nuestro problema, para modelar el gas de electrones. Sin embargo, hay algunas características particulares de los electrones que hacen que la distribución de Maxwell-Boltzmann no modele convenientemente este gas de electrones. El primero de ellos es que los electrones tienen spin, es decir, tienen una característica, una característica que los identifica, que es el spin. Entonces, esto hace que el modelo matemático de Maxwell-Boltzmann no sea conveniente. La segunda, digamos, otra de las razones por las cuales la distribución de Maxwell-Boltzmann no modela bien este problema es que justamente los electrones no tienen esa característica de partículas distinguibles. Las partículas son indistinguibles. Esto hace que esta razón, digamos, de indistinguibilidad, lo dije, aparece por el hecho de que cuando ustedes recordarán en la estructura de bandas, en la teoría de bandas, cuando se van acercando los electrones, los átomos, los niveles electrónicos quedan solapados. Bueno, justamente por ese solapamiento, esos electrones son indistinguibles. Todos los electrones que están contenidos en la banda de valencia, recordarán ustedes la estructura de bandas, se hacen indistinguibles en estas condiciones. Por eso se pueden mover con absoluta libertad dentro de una banda de energía y no en niveles de energía. Entonces, esta condición de indistinguibilidad hace que el modelo de Maxwell-Boltzmann, y además por la razón que habíamos explicado anteriormente, no pueda ser aplicado a este gas de electrones. La distribución correcta de esta población de este gas de electrones lo va a contar otra distribución de probabilidades llamada distribución de Fermi-Dirac, cuya estructura matemática, cuya expresión analítica está dado por esto. Es una función, que es una función de distribución de probabilidades, que fíjense ustedes, está dependiendo de la temperatura, pero de esta manera.
la exponencial es positiva, está en el denominador de esta función y aparece también la temperatura absoluta. Esto va a marcar de alguna manera la dependencia de la temperatura con el comportamiento de esta población. Cuando yo hago la gráfica de esta función, tomando como variable independiente la energía, tengo que fijar el parámetro temperatura. Es decir, acá el T funciona como parámetro. Y yo tengo estos perfiles. En realidad, para T igual a 0, estamos hablando de 0 Kelvin, el perfil de la función es este de acá. Recuerda una función escalón. Y para distintos valores de temperatura fuera del cero absoluto, los perfiles se van modificando de esta manera. Quedémonos primero con esta gráfica. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta gráfica? Bueno, si esta es la gráfica de una función de distribución de probabilidades, lo que tengo que entender es que cuando hago cuando estoy mirando el área bajo la curva, es decir, la integral, lo que estoy mirando es la probabilidad de que ocurra algún suceso. Como esta función de probabilidades me da la distribución en términos probabilísticos de los estados de energía para los electrones, lo que estoy viendo es cuál es la distribución de los electrones dentro de esos estados posibles, dependiendo del intervalo de energía en el que yo haga la integración. Se descubre además, para este perfil, que insisto es válido para 0 grado Kelvin, que hay un valor límite frontera de energía, que acá está representado, simbolizado por E sub F0. Esto se llama nivel de Fermi y es un valor de energía. ¿Qué significado tiene? Bueno, si observamos la gráfica, vemos que para 0 grado Kelvin, el comportamiento de los electrones, el estado de los electrones es tal que todos los estados de energía que estén por debajo del valor del nivel de Fermi tienen el 100% de probabilidad de estar llenos, están totalmente completos. Todos los niveles de energía, todos los estados de energía cuyo valor de energía esté por arriba del nivel de Fermi, tienen el 0% de probabilidad de estar completos. Es decir, del nivel de Fermi hacia abajo, hasta 0 obviamente, todos los estados de energía completos. Del nivel de Fermi para arriba, totalmente vacíos. Hay que ver que a medida que la temperatura aumenta, ¿sí? Las curvas de temperatura aumentando las tenemos acá. Para una temperatura distinta de 0 grado Kelvin, mayor, tenemos esta curva azul. Para una temperatura mayor que la anterior es esta curva violeta. Para una temperatura todavía mayor que las anteriores tenemos esta temperatura rosada. Es decir, vemos cómo a medida que la temperatura va aumentando, la función de distribución, el perfil de la función de distribución va cambiando su forma. Desde el punto de vista de la interpretación física, recuerden que el área bajo la curva me está dando la cantidad de niveles posibles con la probabilidad de que estén llenos. Fíjense que ahora, para una temperatura como esta, por ejemplo, sigamos la línea esta rosada, roja, que es una temperatura de manera tal que el producto de K por T sea 1/4 del nivel de Fermi, resulta que ahora, para valores de energía mayores que el nivel de Fermi, la probabilidad de que los estados estén ocupados no es 0. Tienen una cierta probabilidad de estar ocupados, que está dado por el área bajo la curva. Para niveles de energía, para la misma temperatura, por debajo del nivel de Fermi, ahora la probabilidad de que estén ocupados esos estados no es del 100%, porque la curva tiene un aplanamiento, pero hay probabilidad de que los estados estén ocupados. Hay que notar de que si acá reemplazo la energía para el nivel de Fermi, todas las curvas se cortan exactamente aquí, para Fe igual a 1/2. Esto significa que con energías exactamente iguales al nivel de Fermi, yo tengo una probabilidad del 50% de que los estados estén ocupados. Muy bien, perfecto. Bueno, acá tenemos un cálculo de probabilidad muy sencillo. Y ahora vamos a ver si podemos calcular otros parámetros de interés para la descripción del estado de los electrones
dentro de este modelo de gas electrónico. Habíamos definido o habíamos encontrado una expresión para la densidad de estados. Esta función GDE, acá la tenemos, la función densidad de estados. Si yo multiplico la función densidad de estados por el diferencial de energía, ¿sí? La función densidad de estados por el diferencial de energía, lo que voy a obtener es la cantidad. Recuerden ustedes que el cociente de diferencial de n, recuerden ustedes que el GDE estaba dado por el cociente de diferencial de n, el diferencial de estados posibles o permitidos dentro de un intervalo de energía. Quiere decir que la multiplicación de GDE por el diferencial de E me da el diferencial de n. El diferencial de n va a ser la cantidad de estados posibles para los electrones dentro de cierto nivel, dentro de cierta banda de energía, dentro de cierto intervalo de energía. Si yo a esta cuenta la multiplico por la función de distribución de probabilidades, la función de distribución de Fermi-Dirac, que es la que estamos utilizando para modelar este problema, lo que voy a obtener es la cantidad diferencial de n mayúscula, que es la cantidad total de electrones con ciertas energías en un intervalo diferencial de E. Y es esta expresión de acá. Ya tenemos la expresión matemática para GDE, para FDE, armo esta nueva función diferencial de N. Para poder hacer el cálculo de una cierta cantidad de electrones, ya no de estados, sino de electrones en ese intervalo de energía, hago esto, integro, por ejemplo, esta función desde 0 hasta un cierto valor de n. Recuerden ustedes que la variable independiente acá es energía. Entonces, si yo hago la integral desde 0 hasta EF0, ¿qué es lo que voy a obtener? La cantidad n, que es la cantidad de electrones contenida en todos los estados que tengan energía, desde 0 hasta el nivel de Fermi. De acá esta fórmula la puedo despejar y encuentro un parámetro que es justamente el nivel de Fermi, obviamente puesto en función de este cociente, número de electrones libres dividido el volumen total, sería el número de electrones libres por unidad de volumen, que se llama, obviamente, concentración de electrones, término fácilmente entendible porque tiene esta denominación. Entonces el nivel de Fermi se puede escribir de esta manera, haciendo uso de n minúscula como nomenclatura del número de electrones por unidad de volumen. Y entonces con esto puedo calcular el nivel de Fermi para distintos materiales. El valor de n es un parámetro que se obtiene experimentalmente. Para los conductores, la cantidad de partículas, de electrones por unidad de volumen en estado libre, es decir, que están aportando a la conducción, es muy grande. Para los aislantes es muy pequeño, los semiconductores andarán en términos medios. Acá tenemos el valor de energía de Fermi para el cobre. Acá tenemos el dato que se ha obtenido experimentalmente. El N es 8,45 por 10 a la 28, 1 sobre metro cúbico, es decir, cantidad de electrones por metro cúbico. Y ahí me da el valor de Fermi correspondiente. ¿Sí? Muy bien. La energía media de los electrones libres, como yo les decía recién, aparece a través de este cálculo, solo que ahora, si yo quiero considerar la distribución media de energía para todos los electrones, tengo que integrar para todos los intervalos de energía posible. No solamente de 0 al nivel de Fermi, sino de el nivel de Fermi a infinito, parte de arriba, o desde 0, desde el nivel de Fermi hasta infinito. Le tengo que agregar ese término para cubrir todo el rango de energía posible. Esta cuenta da esto de acá. Esta cuenta da esto de acá. Y entonces, de esta ecuación, ¿sí?, que es fácil de... Es decir, comparando estas ecuaciones, se puede llegar, y observando que la función de densidad de estado está dado por esta expresión, entonces se llega a esta expresión de acá.
el valor promedio, medio de energía por cada electrón, es decir, esta cuenta, la densidad de energía total o la distribución de energía total para todo el conjunto de electrones dividido el número de electrones, me da el valor promedio de energía que en este caso, que me da, no en este caso, que esto es general, válido para el modelo de electrones libres, 3/5 del nivel de Fermi. En el cero absoluto, la energía media de los electrones está a 3/5 del nivel de Fermi, energía promedio. Bueno, acá tenemos un pequeño calculito del gas de electrones. La cuenta es muy sencilla. Les pido con especial interés de que lean todo este desarrollo, este análisis, que es bastante instructivo, y con eso finalizamos este video para después desarrollar semiconductores.